Bienvenidos a Corazón Churiurdin. El podcast en el que escucharéis historias sobre la historia de la Real Sociedad. Soy Juan Rodríguez Millán. Arrancamos. Si hablamos del 29 de marzo de 1981, probablemente nadie sepa por qué es una fecha importante para la historia de la Real Sociedad. Algunos seguramente pensarán que tiene algo que ver con el título de Liga, el primero de la historia del club, que los muchachos de Alberto Ormaechea lograron con el mítico empate agónico en el Molinón. Pero no. El 29 de marzo de 1981 fue el primer día que coincidieron sobre el campo, defendiendo la portería de un equipo de primera división, nada menos que 5 porteros forjados en la cantera de Zubieta. Es evidente que el primero, el fundamental, el que obligó a marcharse a casi todos los grandes arqueros que aspiraban a defender la portería de la Real aquellos años, es Luis Arconada. Aquella no fue una tarde de gloria para Arconada en lo personal, pero sí en lo colectivo para el equipo. Aquel día, la Real ganó en San Mamés por 0-2 y presentó definitivamente su candidatura para ganar una liga que durante mucho tiempo pintaba del rojiblanco del Atlético de Madrid, del blaugrana del Barcelona o del blanco del Real Madrid. El Atleti gastó sus ocasiones disparando fuera, dando poco a trabajo a Arconada, y Satrústegui sentenció con 2 golazos en la segunda mitad. Precisamente aquel día se jugó eso que ahora llaman el clásico, el Real Madrid-Barcelona. Y quien defendía la portería culé fue Pello Artola. Este guardameta había dejado la Real en el verano de 1975 por una simple cuestión matemática. La Real tenía 3 porteros de primer nivel y se quedó con 2, con el propio Arconada y con Urruti, y el club decidió prescindir del más veterano de los 3, apostando como siempre ha hecho por la juventud y por la cantera. Artola fue el encargado de defender la portería del Barcelona aquel día en el Santiago Bernabéu y tuvo que recoger el balón del fondo de la portería en 3 ocasiones. Ese 3-0 fue la puntilla para un Barça que con la derrota cayó a la 5ª posición de la tabla, a 4 puntos del entonces líder, precisamente el Real Madrid. Y Artola estuvo en el centro de la polémica. Al poco de iniciarse la segunda parte, Ramos Marcos le señaló penalti en una salida a los pies de Juanito que el arquero explicaba que se había producido fuera del área. El propio Juanito transformó ese penalti. Santillana y Stílique redondearon la goleada para el Real Madrid. Urruti, al que ya hemos mencionado, es el tercero de esa lista de porteros de Zubieta que hicieron historia aquel día. En su caso, la pujanza de Arconada fue lo que hizo que se marchara al Español a mediados de la temporada 1977-78. Curiosamente, estaba jugando sus últimos partidos con el club perico para dar el salto precisamente al Barcelona. Aquel día, Urruti no pudo hacer demasiado para evitar la derrota de su equipo por 1-2 en Sarriá ante el Valencia. Botubot y Castellanos hicieron los goles del equipo Che en la primera mitad y Roberto Martínez acortó distancias nada más volver de los vestuarios. Y curiosamente, los 2 porteros que nos faltan para completar esa histórica lista se enfrentaron en esa jornada. Almería-Betis, con Cendoya y Esnaola en las porterías. Cendoya es el más desconocido de los 5, porque es el que menos jugó con la Real, solo estuvo en el primer equipo en la temporada 1977-78, jugando 4 partidos de Liga y 2 de Copa, cuando Arconada ya era el titular indiscutible. Y Esnaola, aunque era titular cuando el Betis fue a por él en el verano de 1973, aceptó el traspaso para aliviar las por entonces siempre necesitadas arcas realistas, recibiendo incluso por ese hecho la insignia de oro y brillantes por ese último servicio al club, y dejó la portería del equipo Churiurdin en manos de Urruti y Artola. Del partido salió victorioso el Betis por 0-2, además con algunas paradas de mérito de Esnaola. Los goles del equipo verdiblanco los puso Morán en la segunda mitad. La coincidencia de los 5 porteros salidos de Zubieta se hizo esperar lo suyo, y la culpa, siempre entre comillas, la tuvo Cendoya, que no debutó en primera con el Almería hasta esa jornada 30 de la temporada 1980-81. Hasta entonces, el portero titular del equipo andaluz era César Blanco, cuyo último partido antes de dejar paso a Cendoya fue precisamente en Atocha y ante la Real Sociedad, en la jornada 29, con victoria por 3-1 para el equipo Churiurdin. 5 porteros de Zubieta que coincidieron defendiendo tras tantas porterías de primera división y a la vez mucha historia de la Real. Arconada jugó 551 partidos oficiales, siempre con el equipo realista.
Esnaola lo hizo en San Sebastián en 207 ocasiones. Urruti se puso bajo los palos con la Real en 79 encuentros. Artola en 35. Y Cendoya, como hemos dicho, defendió la portería Txuri-Urdin en 6 ocasiones. Un total de 878 partidos en la historia de la Real Sociedad que desembocaron en una histórica tarde de la que solo una cantera de porteros como la nuestra podría presumir.